Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos de las cofradías, hermandades y sociedades que portan el escapulario marrón de la Santísima Virgen del Carmen. Mi nombre es Edgar Charles y espero que les guste este podcast, esta catequesis que nos comparten nuestros compañeros de las cofradías. En estas bellas lluvias que nos regala el cielo, ha llegado ya el esperado mes de julio, tiempo en que le atributamos honor y veneración a esta advocación como madre de los contemplativos, patrona de los mares y, por supuesto, abogada de las ánimas benditas del purgatorio. Es verdaderamente un tiempo de gracia porque por meditación de María la Virgen contemplamos el lado maternal de Dios en nuestras vidas, y así como ella lo entonó en su cántico del Magnificat, su misericordia llegue a sus fieles de generación en generación. Hermanos, estamos seguros que gozaremos de su completa y amorosa intercesión. Hemos honrado a la Virgen del Carmen cada sábado, en cada 16 del mes, como un signo visible de su pertenencia, resguardándonos en su corazón, y pedimos que en este mes de julio renovamos nuestra consagración como hijos suyos y seguir imitando el Evangelio de Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya en muchos lugares del mundo se inician los festejos de procesión con la imagen, misas y bendición de escapularios, meditación de los santos rosarios, la reflexión en honor a la Santísima Virgen del Monte Carmelo. Por eso queremos seguir enviando estos tipos de temas que nos ayudarán a profundizar más todo ese acto de devoción pública que se encargarían de fomentar la vivencia cristiana y transmitir nuestra fe. Vamos a compartir una pequeña catequesis sobre las líneas del cántico del Magnificat y poder alabar más intensamente las obras de Dios presentes en nuestras vidas. Que la Santísima Virgen del Carmen, que nos invita a revestirnos con su escapulario, simbolizando ese suave yugo de Cristo, nos inspire a vivir intensamente el Evangelio hasta que nos encontremos cara a cara con la Santísima Trinidad en ese Monte Carmelo celestial. Comenzamos. Sobre el cántico de la Virgen. Este cántico católico Magnificat está tomado del Evangelio según San Juan. María, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra el cántico del Magnificat, las maravillas que Dios realizó en ella. Este cántico es la respuesta de la Virgen al misterio de la Anunciación. El ángel le había invitado a alegrarse. Ahora María expresa ese júbilo de su espíritu en Dios, su Salvador. Su alegría nace de haber experimentado personalmente la mirada benévola que Dios le dirigió a ella, criatura pobre y sin influjo en la historia. Con la expresión Magnificat, versión latina de una palabra griega que tenía el mismo significado, se celebra la grandeza de Dios, que con el anuncio del ángel revela su omnipotencia, superando las expectativas y las esperanzas del pueblo de la alianza e incluso los más nobles deseos del alma humana. Frente al Señor, potente y misericordioso, María manifiesta el sentimiento de su pequeñez y por ende se entiende la grandeza de su gracia. Meditemos estos bonitos textos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. En latín y en griego, proclamar la grandeza se dice con una sola palabra. La palabra latina Magnificat ha pasado a dar tradicionalmente el nombre al cántico, y San Juan Pablo II comentaba: con la expresión Magnificat se celebra la grandeza de Dios, que con el anuncio del ángel revela su omnipotencia, superando las expectativas y las esperanzas del pueblo de la alianza e incluso los más nobles deseos del alma humana.
Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es lo que le había dicho el ángel cuando la saludó por primera vez. Alégrate. María Santísima es totalmente consciente de que todo le viene de Dios y por eso lo llama su Salvador. Ella también es salvada, y no porque haya sido rescatada del pecado, sino porque ha sido preservada del mismo. Por eso bien dice mi Salvador, puesto que de esta manera es muy especial y muy particular su predilección, porque ha mirado la humildad de su esclava. Esto es muy hermoso y profundo. La Virgen se muestra humildísima hasta el punto de declararse esclava de Dios, como poniéndose, por así decirlo, en el último lugar. Una expresión análoga se encuentra en el Cántico de Ana, la madre de Samuel, donde viene usada para indicar la gran humillación que a ella le significaba la esterilidad. Aquí, en cambio, significa la conciencia de su pequeñez, como bien indica San Juan Pablo II. María presenta su situación de pobreza y la conciencia de su pequeñez ante Dios, que con decisión gratuita puso su mirada en ella, joven humilde de Nazaret, llevándola a convertirse en la madre del Mesías. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, es decir, me llamarán bienaventurada, me llamarán beata feliz. Esto ya había comenzado con Isabel, por la cual es reconocida por primera vez en la historia como Madre del Señor. Por eso se dice desde ahora, es decir, de ahora en más y de ahora en adelante. Aquí es muy importante darse cuenta de que estamos leyendo y meditando un texto bíblico que es palabra de Dios, o sea, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es el que había llenado tanto el corazón de Isabel, llevándola a reconocer a María como Madre del Señor, como el de la Virgen, y también inspirándole este cántico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando veneramos a la Virgen, estamos haciendo lo que hizo Santa Isabel, lo que profetizó la misma Virgen, y sobre todo lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Por eso, aquí se acerca a María y se hace partícipe de la misericordia y el plan divino de salvación. Porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Se declara el poder de Dios inmenso. María tiene claramente conciencia, esa experiencia muy personal del favor especial que el Señor le ha mostrado. Obras grandes por mí. Ella se da cuenta de su victoria, esa victoria total sobre el pecado. Y se da cuenta de que eso viene de Dios omnipotente, porque para un hombre es imposible, con sus solas fuerzas, evita hasta el más mínimo pecado. Se da cuenta más aún con una claridad, una certeza y una convicción total de su maternidad divina, algo que procede totalmente y exclusivamente de la omnipotencia de Dios, pues concibe sin concurso de varón, y concibe a Dios mismo, que se hace hombre. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Pero no se trata solo de la convicción de la omnipotencia divina, sino más profundamente de la bondad y la misericordia de Dios, que no se cansa de hacer el bien. Por eso, en estas obras grandes que Dios ha hecho en ella, la Virgen ve también la misericordia de Dios hacia todos los hombres, puesto que todos se beneficiarán con la maternidad divina. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Nuestra querida Madre ejemplifica con el lenguaje propio, simple, así concreto, de una mujer galilea de hace 2000 años, lo que puede obrar Dios. Se trata de situaciones que aparentemente eran irreversibles, humanamente insuperables, pero el poder de Dios es tal que pasa por encima de todo ello.
invierte completamente las cosas. Esto se enlaza con lo que había dicho antes sobre su propia pequeñez. Ella era muy humilde y Dios la enalteció como a nadie. Ella tenía hambre de santidad y Dios la colmó de esos bienes más altos, hasta convertirse Él mismo en su riqueza, eligiéndola como madre. Son cosas que están muy profundas. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, colmada de dones divinos, no se detiene a contemplar solamente su caso personal, sino que comprende que esos dones son de manifestación de la misericordia de Dios hacia todo su pueblo. En ella Dios cumple sus promesas con una fidelidad y generosidad sobreabundantes. El Magnificat, inspirado en el Antiguo Testamento y en la espiritualidad de la hija de Sión, supera los textos proféticos que están en su origen, revelando en la llena de gracia. El inicio de una intervención divina que va más allá de la esperanza mesiánica de Israel, el misterio santo de la encarnación del Verbo. Alabado sea Jesucristo.